sección. No sé si tengan dudas hasta el momento de temas o de ejercicios de los que están realizando la tarea. Si hay dudas, levanten mano, por favor. Yo tuve duda con los coeficientes de actividad y los de fugacidad y todo ello. ¿Qué dudas? ¿Cómo obtenerlos? Porque realmente solo veo que, bueno, vi el Unifac y todos esos modelos, pero no entendí como tal cómo sacar lo que es cada uno, porque las constantes no las pude sacar. ¿En termo no hicieron los cálculos? Sí, o sea, sí intentamos hacerlos, pero como tal, no lo entendí bien aún, quedamos muy a mitad en esos temas, me quedé en lo de Wilson. Y sí lo hizo mi profesor, que era entonces ahorita, pero realmente ahorita que lo traté de volver a hacer, no me quedó. Ok. Bueno, lo que voy a hacer es preparar un ejercicio de manera tal que lo abordemos. Bien, ¿qué más dudas hay? Profe, yo también tuve duda en cómo sacar L sobre B. No me dio el resultado que usted puso. Y por más que le busqué, no encontré cómo. Del ejercicio 4. ¿Nos puedes compartir lo que hiciste? Ay, es que no los traje, profe. Uy, a ver. Bueno, sí, es que yo no estoy en mi casa. A mí me gustaría más que sea, digamos, con lo que ustedes intentan para entonces corregir. Pero bueno. A ver, además tengo que grabar. Bueno, ya estoy grabando. Bueno, del balance, yo espero que por lo menos el balance sí coincidamos. Digamos, de un balance, híjole, es que creo que no sé si tenga escrito. El balance. Bueno, si no, lo voy escribiendo en la parte de arriba. A ver, entonces les voy a compartir. Digamos, lo primero tendrían que hacer un balance. Pueden hacer, hay varias opciones, pero una opción sería hacer primero el balance global y luego balances por componentes, de manera tal que es lo que estoy escribiendo. Obviamente no con los subíndices adecuados, pero estas serían las dos ecuaciones a utilizar: el balance global, el balance por componentes y, por ejemplo, de la primera ecuación la sustituyen en la segunda para que tengan una expresión en la que no aparezca F, que solo aparezca L y V, y luego rearreglan y llegarían a esta expresión. L en V es igual a Y de I menos Z I entre Z I menos X I. Y entonces, pues ya lo único que tienen que hacer es aplicar, aplicar esa expresión con los datos que les están dando en
en el problema les están diciendo que hay una composición de 0.2 como fracción molar de benceno en la mezcla que van a llevar a una temperatura de 72.5 Celsius. Entonces trazarían una vertical en 0.2 hasta 72.5 y entonces aquí tendrían, es la línea roja, esa es la horizontal, esa es la temperatura. Y pues si se fijan, esto es la regla de la palanca. Entonces van a tener, en esas condiciones van a tener las dos fases porque el punto cae dentro de esta zona delimitada por las curvas del vapor, que es la superior, y la curva del líquido, que es la inferior. Entonces va a haber separación de fases, va a haber equilibrio y la composición del vapor va a estar dada por este punto, el de la derecha, la composición del líquido por este punto a la izquierda. Entonces, ahí digamos que ya sea que hagan pueden resolverlo de dos maneras, o toman una regla y miden esos segmentos o simplemente leen de la gráfica. Entonces, acá arriba, por ejemplo, tienen y menos zi. Entonces, y de i es la composición de este punto menos zi, que es la composición de este punto. Entonces, y de i, bueno, pues ahí es cuestión así como de que hagan obviamente una aproximación, pero si más o menos, bueno, no más o menos, esta marca en el eje horizontal es igual a 0.3 y entonces ustedes dirían, bueno, eso quiere decir que 0.25 está aquí y si trazaran una vertical para acá, pues verían que está entre 0.25 y 0.3. Yo le puse 0.27, pueden ponerle 0.275, a lo mejor con la regla pueden ser un poquito más precisos. Esta es entonces la fracción global de 0.2 y luego en la parte del denominador tienen zi menos xi. Zi nuevamente es la composición global menos xi. Xi es la de este punto, entonces tiene nuevamente 0.2 y acá pues más o menos, bueno, esta marca es correspondiente a 0.1 y esto está entre 0.05 y 0.1, entonces yo nuevamente le puse aquí 0.07, podrían haber puesto 0.075. Si hacen los cálculos van a ver que L en V es aproximadamente de 0.5, pero el ver, digamos que aquí tienen dos segmentos, el del numerador, que es y de i menos zi. Y de i menos zi corresponde a la distancia del segmento marcado con las flechitas en gris. Y el denominador, que es zi menos xi, corresponde a la distancia del segmento marcado aquí en morado. Entonces, también podían haber agarrado una regla y medido simplemente cuál es esta distancia, y aunque esté en centímetros, esa distancia la dividen entre la distancia del segmento morado, dado que tendrían las mismas unidades. O sea, dado que esto es una relación, pueden hacer ese cociente con las distancias medidas con regla. Eso es la regla de la palanca. La regla de la palanca nos está diciendo que L en V es este cociente es igual a la distancia y si se fijan, digamos, el por qué se llama regla de la palanca o del balancín tiene que ver porque la curva relacionada al líquido es la que está a la izquierda, pero lo que va a ir en el numerador, en ese caso, es el segmento que está del otro lado, pasando la composición de la mezcla global. Entonces, sería el segmento gris. Y para el denominador, o sea, el V, lo que vamos a utilizar es la distancia del segmento que está del otro lado
o sea, la curva del vapor está del lado derecho y el segmento que vamos a utilizar es el del lado izquierdo. No sé si me explico. Y bueno, de esa manera obtenían que L en V es más o menos de 0.5, 0.54, más o menos. ¿Dudas, Anaí? No, profe, ya bien que me equivoqué. Bueno. Ya Entonces, bueno, recordando lo que hice, sí me faltó hacer más que nada la resta. ok. Porque sí los valores sí los tengo aproximados a los que usted tiene. Pero sí me faltó restarle el 0.2. Bueno, pues ahí es muy importante que planteen bien los balances porque, o sea, no es una cuestión de memorizar, es una cuestión más bien como de saber cómo obtener esta relación de L1B que es basándose en los balances de materia y pues ya es nada más pues tener mucho cuidado de sustituir adecuadamente, de leer adecuadamente en el gráfico. Y bueno, de esa manera se obtiene L en V. ¿Alguna otra duda? Doctor. Sí. Bueno, perdón por no levantar la mano. No hay problema. Bueno, respecto a ese problema, yo en la parte de la composición del vapor tengo 0.25 y en la composición del líquido tengo 0.06. Difieren los valores que usted tiene. Yo siento que es por poquito, pero ya en el resultado difiere mucho. ¿Cuánto Porque da? el valor que le da a usted es 0. A mí me da 0.35, tomando sus valores de 0.25 en el vapor y 0.06 en el líquido. Y la composición de 0.2. 0.25. Sí. Yo también tuve ese resultado, profe. Punto 25, ¿qué me dijeron del otro? ¿Punto 06? Sí, 0.06. Voy, sigo aquí, aunque no parezca, Sí. no me he ido. Bueno, y supongo que entonces lo tuvieron mal. Entonces voy a ampliar el intervalo de incertidumbre, por así decirlo, para que considere también el sistema esa respuesta y que obviamente no lo tengan mal, porque bueno, sí depende mucho aquí de la percepción, de qué instrumentos hayan utilizado, si nada más fue a ojo de buen cubero o si uno imprimió y utilizó una regla o de alguna manera se puso uno a estimar, por ejemplo, los píxeles, ¿no? Hay incluso herramientas que permiten justamente determinar estas distancias, pero sí entiendo que puede variar. Sí, ya vi entonces que lo voy a ampliar, digamos, incluso si pusieron punto 35, a ustedes les dio punto 36, ¿no? Sí, 0.36, redondeado. Pero bueno, vamos a dejarlo desde punto 35, más o menos, bueno, incluyendo lo que yo obtuve. Ajá. Gracias, Tomás. Gracias, doctor. ¿Qué más dudas hay de la tarea? Luis. Bueno, yo en la parte del primer problema, el inciso F, en el delta del volumen, llegué a la ecuación de qué es la diferencial de la presión entre la diferencial del tiempo, esa va a ser la pendiente, que eso es igual al delta H de vapor. ¿Mandé? No tiempo, temperatura. La parcial de la presión respecto a temperatura. Eso es igual al delta H de vapor entre la temperatura por el delta H de vapor. Si despejamos de ahí podemos encontrar el delta de vapor. Sí. El delta H de vaporización, ese se encuentra del SNIT, del libro.
La temperatura, ahí es donde me generó duda, porque se supone de que tanto en el gráfico estamos leyendo lo que es a temperatura Celsius y utilizamos lo que es igual a temperatura en Celsius, haciendo la conversión que nos quedaría creo en 15, ahí da un volumen de 26.35. Pero si se pasa a Kelvin, se tiene un delta de volumen de 0. Muy chico. Es ahí donde sí me quedó la duda de qué temperatura se tenía que utilizar. De 0 punto muy chico. A ver, en cualquier ecuación respecto a termodinámica, siempre se utiliza temperatura absoluta. Siempre. Entonces, en la ecuación que mencionas, pues es muy importante justamente utilizar el 288 Kelvin como tal. Obviamente en la gráfica para ubicarte pues, vas a hacer la lectura a 14, bueno, alrededor de 15 Celsius, como bien lo dijiste, pero sí es importante que en la ecuación, cuando sustituyes el valor de la temperatura, sea en Kelvin. Sí, porque bueno, de hecho es ahí donde nada más fue el detalle, porque dije, bueno, lo que era el delta H de vapor estaba en función de Kelvin, entonces ahí sí, nada más me quedó un poco de duda porque sí era mucho la diferencia del volumen. Pero bueno, con esa explicación ya me quedó claro. Gracias. Sí, siempre en termo, cualquier valor de temperatura tiene uno que utilizar una escala absoluta. Gracias. Rankine o Kelvin. De nada. Bien, ¿más dudas? En ese es correcto usar una fórmula que viene en el Smith, que es delta V es igual a RT entre P de saturación pues no tengo ahorita en mi memoria en qué parte viene esa ecuación. No sé, Jackson, ¿para qué quieres utilizar esa ecuación? A ver si nos puedes explicar un poquito de para qué se necesitaría. Para obtener el delta V, es que delta V no lo van a separar del delta P. Había explicado en sesiones pasadas, ustedes lo que necesitan, digamos, es esto, ¿no? O sea, de aquí van de esta ecuación van a despejar el delta V de vaporización o de evaporación. Ojo, no es de vapor, porque es del cambio de estado de agregación. Ajá. Entonces, el cambio de volumen de vaporización va a ser el cambio de entalpía de vaporización o de evaporación entre la temperatura y luego eso entre esta derivada. Esta derivada la van a estimar del gráfico. Uh-huh. Entonces, van a trazar una recta tangente al punto de la curva de saturación con la temperatura a 288 Kelvin o a 14.85 Celsius y de esa manera obtendrían este término. Aquí va el 288 Kelvin y finalmente en el delta H de vaporización para el CO2, ese, como bien decían las instrucciones, lo van a encontrar reportado en la literatura. Entonces, pues no necesitan hacer más. Bien, ¿qué otras dudas hay?
Bueno, entonces vamos a pasar a una especie de repaso. Los voy a ir guiando para que para que hagamos juntos otros ejercicios relacionados con la parte de termodinámica, pero ya también enfocados un poquito más al factor de separación. Entonces, vamos a ir escribiendo algunas cosas y por eso es que ahorita les estoy compartiendo el, el pizarrón en blanco, de manera tal que yo los voy a ir guiando y ustedes van a ir escribiendo algunas cosas. Ángel, bueno, si alguien de alguna manera, por ejemplo, está en el celular y se dificulta mucho la parte de escribir, pues obviamente me lo dicen, pero ¿podrías escribir la condición de equilibrio líquido-vapor? Primero la general, en términos ¿Yo? de... Sí, Estoy en teléfono. ok. Anayeli, ¿sí puedes escribir? Yo también estoy en mi teléfono, pero no sé si pueda. Inténtalo. ah, Aunque no se vea así súper bonito, ahí lo vas a intentar, ¿ok? Entonces, en la parte, digamos, de arriba, donde está, ya vi. ¿ya viste? Sí. Hay una opción que dice algo así como anotar y vienen varios iconos, uno de texto, uno de dibujar, etcétera, ¿no? Entonces, pues, digo, no sé qué sea más fácil para ti, pero a lo mejor con la opción de texto puede ser. Y si no, pues a lo mejor la opción por ahí hay una opción de dibujar, digamos, una opción de lápiz. Entonces, condición, Solo me viene de bolígrafo. como No me viene de uno. Intenta alguna y ya vamos viendo qué tan bien o qué tan mal se ve. Entonces, la condición general para equilibrio líquido-vapor en que aparezcan coeficientes de actividad y coeficientes de velocidad. Ok. Vas muy bien. Mucho mejor que ya lo escribiera. Me está temblando la mano, profesor. No, quedó bien. Considerando pues, que no es tan fácil de utilizar. Ok, solamente te falta una gama para la fase de vapor. Una cama. Ajá, muy bien. Y ponle un superíndice V para que sepamos que no es igualito a la gama de la izquierda. Ay, sí me salió. Wow. Sí, sí queda. Te digo, quedó bien, ¿no? Entonces tenemos a Alejandro. Profe, yo una duda. Bueno, en realidad, pues, yo, para eso de las ecuaciones, yo me basé mucho en, pues, mis apuntes que tenía de la doctora Gretchen. Pero entonces, ¿cuándo se utiliza el coeficiente ¿De actividad? de actividad en lo que sería gases? Cuando no tenemos, ahorita vamos a ver las condiciones. Ajá, en un ratito se las voy a poner. Depende de la presión en general. Pero Ok. digamos, si la solución no es ideal, pues en la fase gaseosa o en la fase de vapor, necesitas estimar el coeficiente de actividad de los componentes también para esa fase, ¿no? Entonces está en función de la presión. O sea que, Hay heurísticas. o sea que también ese se puede estimar con UNIFAC. Hay correlaciones también para la fase de vapor. No. Bueno, ya deja de compartir.
Y si ya deja de compartirlo, no sé si se borró lo anterior. Bueno, todo por no tener paciencia. A ver, pues, si ya deja de compartir, pues mejor voy a mi PowerPoint. Bueno, ya habíamos dicho que la condición de equilibrio en términos de fugacidades parciales será una igualdad de la fugacidad parcial de un componente en cada una de las fases, ¿no? Y entonces podemos tener en general más de dos fases y por eso en esta ecuación hay aquí puntos suspensivos. Luego, la definición de esa fugacidad parcial del componente I en la fase alfa es la que está escrita aquí en términos de su fracción molar, coeficiente de actividad y la fugacidad del componente puro. Si la fase alfa fuera líquida, entonces se convierte en esta expresión X de I, que es la fracción molar de I en el líquido, el coeficiente de actividad de I en el líquido, por su presión parcial, no, presión de vapor, perdón, presión de vapor de I. Ajá. Luego, para el componente I en la fase vapor, tendríamos la fracción molar de I por el coeficiente de actividad de I en la fase vapor, el coeficiente de fugacidad y finalmente la presión total. Entonces, si las presiones son muy bajas, en general menores a 5 atmósferas, se puede considerar solución ideal y se puede considerar gas ideal. Y eso hace que tanto gamma como la phi sean 1 y entonces ahora sí lo que tenemos, este producto es la presión parcial de ese gas I. Si la presión está entre 5 y 20 atmósferas, es una presión intermedia, entonces tenemos que considerar que el gas ya no se comporta como ideal y entonces necesitamos ahí introducir una corrección dada por el coeficiente de fugacidad. Y finalmente, si la presión es mucho más grande, mayor a 20 atmósferas, entonces ya las interacciones intermoleculares son bastante importantes y ya necesitamos además calcular el coeficiente de actividad. Teníamos también acá la expresión para la fase sólida, en la cual tendríamos que si estamos considerando un sólido puro, no una mezcla, entonces la fracción molar de I en el sólido sería 1 y al ser la X 1, obviamente también la gamma es 1 y simplemente tendríamos acá la presión de vapor, pero la presión del vapor del sólido. Bueno, entonces vamos a ver si sé que... Ay, sí, eso no me lo sabía. Si regreso al pizarrón, dado que no lo he borrado, pues Anayeli se salvó de volver a escribir la expresión. Entonces, bueno, ahí teníamos la condición líquido-vapor en términos generales. Entonces, le voy a pedir a Anayeli, dado que escribe muy bien en este pizarrón, que por favor simplifique esa ecuación para condiciones en que el líquido vamos a considerarlo como una solución ideal y al vapor lo vamos a considerar como un gas ideal y solución ideal. Okay. Ay. Ay.
¿Qué pasó? Es que no sé, se me cuatrapeó todo. ¿Y lo borraste o solito se borró o qué? ¿Quién sabe, profesor? Lo voy a volver. Bueno, muy bien. Todos sabemos que eso es una estrellita, no te preocupes. Eso es igual a... Muy bien. Entonces ahí tenemos ya esa expresión. Ahora, ¿te acuerdas cómo se definía el factor de separación? Mm, mm, Sí, no, quién sabe. mm, mm, mm. Me quedé en shock, profesor. Sí, creo que sí. Ok, ¿también lo escribo? Pues sí, por favor. Fíjate, ya se está en la laptop y no pude, no pude poner el alfa bien. ¿Quién sabe qué puse ahí? Entonces, ponle alfa de IJ, que es el factor de separación. Vamos basándonos en el equilibrio, a poner el factor de separación inherente. Ujú. Entonces, si se acuerdan, en el factor de separación, pues era un tanto arbitrario considerar la fase 1 y la fase 2. Entonces, la fase 1 la vamos a tomar como la del vapor y la fase 2 como la del líquido. Termina de 0, es 0.15001858.3. No sé cuál es exacto. ¿Qué pasó, Nayeli? Es que me perdí un poco con ¿Un mis poco? apuntes. Dijimos, 1 va a ser la fase a vapor. Entonces, a ver, antes de que escribas, di qué tienes en tus apuntes como para que empezamos a escribir. Tengo Que ya está arriba, está arriba. O sea, vamos a el estar factor. escribiendo obviamente un cociente. Un cociente de 2 fracciones. Ujú. ¿Qué es lo que hay en los apuntes? Ah, ah, ah. Yo estoy poniendo lo más fácil, las líneas para el cociente.
Entonces, ¿qué hay acá arriba? Sería la fracción de líquido. Lo que aparece, o sea, tú lees lo que aparece ahí en tus notas. Ahorita vemos si es XY o Y. ¿Qué aparece en tus notas? XY de 1. XY1. Y dijimos que 1 va a ser el vapor. Entonces, la fracción de I en el vapor, ¿cómo la estamos simbolizando? Como Y. Como Y. Entonces, eso es lo que vas a escribir en el pizarrón. Ajá. Luego, ¿qué hay abajo de la Y o del XY que aparecía? La fracción de Tú lee como está en tus apuntes. ¿X qué? X. No, sería. No, sí tengo X de I en 1 entre Y de I en ¿Entre 1. Y en el original? No. Entonces tengo mal. A ver, ya sé que si dejo de compartir no hay riesgo de que se pierda la información. Eso es algo bueno. Vamos a ir entonces para todos estar en el mismo canal. No, bueno. Yo abro y pongo en modo presentación, pero no les estoy compartiendo. Ok, ahí ya les estoy compartiendo, ¿no? Entonces, esto es lo que estaba en la presentación cuando hablamos del factor de separación. Ese es el factor de separación general. Y después cuando hablamos del factor de separación inherente para procesos basados en equilibrio, teníamos esta expresión donde las fracciones son obviamente las de equilibrio, ¿no? Entonces, fíjate que tenemos XY entre XJ1 y en el denominador XY2 entre XJ2. Ahora, esa expresión, voy a modificarla un poquito. ¿Están de acuerdo en que es equivalente a esta expresión? Levanta la mano si alguien no está de acuerdo en que realmente la expresión de la izquierda es igual a la expresión de la derecha. Bueno, entonces son equivalentes los dos cocientes. Y esta va a ser la que vamos a utilizar. Va a ser un poquito más fácil. Entonces ya habíamos dicho, XY1 va a ser el 1 va a ser la fracción de vapor. Pues creo que ya va a ser más fácil que aquí lo escriba, ¿verdad? Aunque yo quería que ustedes lo escribieran, pero bueno, ahorita los pongo a escribir otra cosa. Entonces, dijimos, Anayeli, díctame. Dijimos que si 1 era la fracción del vapor, necesitaría ahí Y de I. Bueno, ahorita no les voy a poner subíndices. Luego, ¿qué tendría abajo? ¿X o Y? Y. Y, exacto, ¿no? Tendría Y, J.
si son los dos componentes, y J. Luego aquí tendría X o Y. X. X, muy bien. Y obviamente acá también. ¿Y es cierto? Sí. No es cierto. A ver, dije que iba a utilizar esta, ¿no? Sí, profesor. Ajá. Entonces aquí tendría Y de J. Y acá X de J. Ahora sí, ¿coincidimos o no? Y de ahí entre X de... Entre X de ahí. Y de ahí entre X de ahí, entre Y de J, entre X de J. Ujú. Uno es la fracción por, y entonces las X pasan a reescribirse como Y. La I y la J pasan igualititas. Y 2 es la fracción líquido o la fase líquida, y entonces las X no sufren cambio. Y bueno, en la convención que hemos tomado, pues no necesitamos ya ponerle aquí 1 y 2, ¿no? Entonces tenemos esta expresión aquí de la derecha de dos cocientes. Entonces tenemos en el numerador Y de I entre X de Y, y en el denominador Y de J entre X de J. Entonces vamos a esta expresión, recuérdenla. Y obviamente que si estamos hablando de lo que es el factor de separación inherente, pues simplemente tendríamos alfa de IJ. Bueno, espero acordarme de que le hice unas modificaciones que no deben de quedarse por siempre en ese archivito, ¿no? Entonces, ahora sí, regresemos aquí. Entonces, esa alfa de IJ tendríamos, si no me equivoco, Y de I entre X de I, y acá habíamos dicho Y de J entre X de J. J. Yo prefiero utilizar la herramienta del texto porque si no va a quedar todavía más feo de lo que podría quedar, ¿no? Entonces ya tenemos ese cociente. Ahora, fijémonos en la condición de equilibrio. ¿A qué sería igual? Entonces, ahora sí, Y de I entre X de I, tomando en cuenta la condición de equilibrio. Anayeli. La presión de vapor entre la presión del gas. La presión de vapor entre la presión total. Sí. Ok, sí. Entonces tendré un cociente de presión de I del vapor entre la presión total. Y lo mismo para la parte de abajo, nada más que con J. Entonces, ¿a qué es igual? Nuevamente vuelvo a preguntar, ¿a qué es igual ahora en términos de esas presiones el coeficiente, el factor de separación? Escríbele, por favor, Anayeli. Ok. ¿Segura de lo que estás escribiendo o habría algo que corregir? Sí, creo que esto de aquí. Ay, no. Ay, me he borrado todo. También hay un borrador para pequeñas cosas.
Le puse en el de borrar y decía al lado eliminar todo, entonces por eso lo pensé. Creo que la pusiste en el basurero y el basurero no es no es lo mismo que el borrador. Por lo menos a mí sí me parece una opción que parecería. Ok. Muy bien. Lo bueno es que ya Ya le agarré la onda. ya le agarraste la onda y entonces súper rápido escribes. Entonces, ¿se puede simplificar algún término? Las presiones se eliminan. Exacto. Entonces, bueno, ahorita lo vamos a dejar así, ¿no? Pero ya todos sabemos que la presión total del sistema pues va a ser la misma y entonces en sí este factor de separación se va a simplificar de manera tal que vamos a tener un cociente de presiones de vapor del componente I entre la presión de vapor del componente J. Uh-huh. Cuando el factor de separación está definido de esa manera, quiero poner otra cosa, a ver si se marca. Bueno, no sé por qué. Cuando el factor de separación es definido de esta manera, esa flecha sí se marcó. Como cocientes de la fracción de vapor entre la fracción de líquido, al factor de separación inherente se le llama también volatilidad relativa. Entonces, la volatilidad relativa es esa definición del factor de separación para el equilibrio líquido-vapor, donde siempre en el numerador tenemos, o sea, es ahí un factor de separación tomando en cuenta el vapor respecto al líquido. Bueno, esa es la volatilidad relativa. Ahora vamos a hacer un ejercicio similar. Gracias, Anayeli. Escoge alguno de tus compañeros. ¿Quién? Tomás. Muy bien, Tomás. Entonces, ¿qué modificarías? Vamos a ver si no se ve tan mal añadiéndole cosas o quitándole a lo que ya está escrito ahorita. Si la solución en el líquido fuera no ideal, ¿qué tendríamos que añadir? Escríbele, Tomás. O sea, lo escribo ahí en la parte de abajo, en la fracción de líquido. Digamos, aquí. ¿Se alcanzas a ver mi cursor? ¿Se ve o no se ve? Sí, sí se ve. Entonces, en esta zona, ¿qué modificarías? Si no fuera ideal, Ajá. en el líquido, Habría que añadirle. ¿Ya está pintando? Sí. Ahorita no veo que estés pintando algo, pero ¿sí se deja o no? Ahí ya. Ok, le añadirías el coeficiente de actividad. ¿Pinto nada? Sí. Ya está la gama Sí. ahí de verdecito. Ok, entonces, en ese caso, si definimos el factor de separación igual como este cociente, ¿qué cambiaría en la expresión de extrema derecha? ¿Qué habría que ponerle? Igual un coeficiente, ¿no? Ajá. A ver, pónselo.
El 156.34 que nos sale, ¿entre qué se divide? No, es que ahí era. ¿Siempre no? ¿No iba a ir? Porque creemos que I es el vapor, ¿no? No, I es un componente. Ah, ok. J es otro componente. Son las, ajá. Gamma I, ahí iría. Y gamma J. Muy bien, gamma J. Entonces, de esta manera, tendríamos definido, nuevamente es la volatilidad relativa, considerando que el líquido es una solución no ideal, ¿no? Entonces, de esa manera queda definido el factor de separación. Para el equilibrio líquido-vapor, ese factor se llama volatilidad relativa. Bien, Tomás, gracias. Selecciona a una persona y dime su nombre. Sí. Muy bien. Itzel. Entonces, vamos a hacer un cambio. Vamos a tomar que en lugar de equilibrio líquido-vapor, ya estoy borrando lo del vapor, porque ahora vamos a considerar equilibrio líquido-líquido. En equilibrio líquido-líquido, ¿cuál es la ecuación que nos define el equilibrio? ¿Qué escribirías? Pues otra vez una X, pero ¿Sigue siendo I? J. Es J. Ah, una XY que ahora va a ser XJ. ¿Está bien? Y XJ escribo por... bien feo. Yo escribiré peor, no te preocupes. Sí se entiende. Quedó bien, quedó bien. Sí se entiende. Muy bien, ¿no? Entonces tendríamos del lado derecho del primer renglón XJ por gamma J por la presión de vapor de J. Bien. Entonces, en ese caso, vamos a ahora a tomar en cuenta también un cociente, porque lo que vamos a hacer es algo similar. Determinar o escribir el factor de separación, pero basándonos en el equilibrio líquido-líquido para soluciones no ideales, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos esta expresión, ¿cómo quedaría esta otra? Obviamente tenemos que hacer más cambios. Voy a ir borrando. Ajá. Vamos a suponer que... Ah, no puedo borrar aquí. Bueno. No puedo borrar, no sé por qué no le atinó. La I que ahí quedó. Pero no hay problema porque cuando tú escribes, lo bueno es que se utiliza un color azul que nada que ver con el rojo. Entonces no hay problema. Entonces vamos a suponer que tenemos esta condición de equilibrio y que definimos el factor de separación. Entonces, como ahora sí necesitamos pues definir cuál es el líquido 1 y el 2 en términos fíjense que sí nos equivocamos acá arriba, porque cuando yo te dije que si esto era para el componente 1 o para el componente, bueno, para el componente I o para el componente J, pues lo que tenemos escrito ahí es la condición de equilibrio, pero para el componente I. Entonces, lo que va a diferenciar uno y otro lado de la ecuación
es en sí la fase, ¿no? Entonces, tendríamos dos líquidos, el líquido 1, entonces tendríamos XY en 1 por la gamma I en 1. Híjole, el problema es que si quito mi barra de herramientas, ya no puedo seguir. A ver, tú por favor escríbele aquí arribita gamma I, lo que está a la izquierda, un superíndice 1. Es que ya perdí mi lapicito también. ¿También? Sí, estoy con el texto. Con el texto ¿No aparece? ¿No aparece? no, a ver, pero le entendí que quería esto. Así, ¿no? Ah, Lápiz, texto, lo que es. Ya, yo ya veo que ahí pusiste algo, ¿no? Ok, muy bien. Y entonces, obviamente, tenemos la presión de vapor de I. Entonces, del lado derecho, necesitamos también definir la expresión, pero para el componente I. Entonces, lo que estoy borrando es J, es para el mismo componente. ¿Ah? Escríbele por ahí I. sí. Y el 2 está muy bien. Sí se ve, ¿no? Sí. ¿Sí le estás poniendo la CIS? Porque todavía no me aparece. No sé si es cuestión de que tarda un poquito Sí. Bueno, o de que no se deja. entonces, Sí, ya vi ahí la I. Bueno, mientras yo estoy borrando el segundo renglón, ya no pude borrar ahí algunas cosas, no importa. Bueno, entonces ya nada más nos falta un I junto a la presión de vapor, la P estrella. Muy bien, ya quedó ahí. Ok, entonces esa es una de las expresiones y tendríamos una muy parecida para el otro componente. ¿Lo podrías escribir abajo, por favor? Ahora sí, XJ, gamma J. La gamma va a estar más difícil, ¿no? Bueno, está en gamma J, pues estrella J. Y obvio, todos sabemos que hay una multiplicación ahí, ¿no? Y que eso es para la fase 1. Ajá, entonces eso va a ser igual a... Yo ya les puse los superíndices 1. Ajá. Bueno, para la P estrella ni siquiera se necesita indicar si es 1 o 2 porque es simplemente la presión de vapor. Entonces, ¿qué sería del lado derecho? Muy bien, muy bien. Ya tú le habías puesto ahí XJ en 2, gamma J en 2, P estrella de 2, ¿cierto? es que no encuentro mi lápiz. Bueno, perdón, más que de 2, me sigo equivocando, es Sería de J. J. Ajá, Ajá. J. Entonces eso quiere decir que acá arriba, pues también necesitamos ponerla ahí. Ahí.
Ok, ya tenemos las dos expresiones. Entonces, ahora sí, si recordamos el factor de separación y vamos a tomar simplemente la misma convención, o sea, lo que en el factor de separación aparecía como x y de 1, lo seguimos manteniendo y lo que teníamos como xj en 1, tal cual. Entonces, por favor, llena la expresión del factor de separación. Híjole, en mi pantalla se ve superpuesto. Sí, se ve amontonado. Ajá. Lo que quiero hacer es poner X, o le puedo dictar. Sí, ándale. Que yo sea el culpable de que se ve mal, ¿verdad? Está bien, díctame. X. Ajá, sería X y Ajá. ¿En ya, 1 o en 1? En 1, ajá. Y abajo sería... Abajo sería... X y 2. Ajá, luego abajo. X y J. No. X y... No. XJ1. Ajá. Quieres confundirme, ¿verdad? Está bien. No, sería XJ en... Ahí voy. Perdón. No hay problema. A ver, entonces, ¿aquí qué sería X? J en 1. Exacto. Okay. Y en el de abajo sería XJ2. XJ2. ¿Ahora sí? Ajá. Ok. Entonces, regresemos a las ecuaciones que representan la condición de equilibrio. ¿A qué sería igual X y 1 entre X y 2? O sea, de esta, tomas el cociente de X y 1 entre X y 2. Sí. Sería gamma 1 por la presión. Gamma 1, ajá, por la presión. O sea, gamma I en 1. Sí. Ahí voy. Porque supongo me estás dictando. Ay, sí, lo siento. Sí. Híjole. Sería gamma I2, ¿no? Lo que queremos es el cociente de X y 1 entre X y 2. Entonces, digamos, ¿sí se ve el cursor? Sí. Ok, entonces, este término lo vamos a pasar dividiendo y lo que nos va a quedar es gamma I en 2 por P y estrella. Entonces, vamos a tomar esta gamma I en 2. Ajá. Ahora, esta P y estrella se va a simplificar con esta P y estrella. Estos dos términos los vamos a pasar dividiendo. Entonces vamos a tener en esta primera parte ahí el cociente. Luego, ahí sí no sé si se va a ver bien. Más o menos. La gamma, ajá. Y ya mejor regreso al texto porque si no se va a ver horrible. X, gamma y ya me equivoqué. Gamma y 1. Y obviamente tenemos que quitar de la expresión no latino. Pero bueno, es quitar estas líneas que están ahí, ¿no? Entonces nos quedaría gamma i de 2 entre gamma i de 1, ajá, por
porque la PDI estrella se está simplificando. Ajá. Y luego acá tendríamos en el denominador, ¿qué habría? Díctame. Ah, quién sabe qué dice que ya borré hasta. Estoy Sí, ya borrando se otra borró cosa. todo. Ah, pero ahí. Bueno, ahorita no me aparece con el undo. Bueno, en el denominador, o sea, no le vamos a hacer caso obviamente a esta parte. Ajá, teníamos, gracias, gamma 1 en 2, perdón, gamma i en 2 entre gamma i en 1. Y luego en el denominador, ¿qué iba? Sería Y me di cuenta también que de arriba, no sé por qué le pues borré cosas, pero bueno. sería Gamma, gamma J en 2 entre gamma J en 1. gamma j en 2. Exacto. Gamma j en 2. Y luego tendríamos la gamma. Esto es una j, ¿ok? Y tendríamos aquí el 1. ¿No? Entonces podríamos obviamente rearreglar extremos sobre medios y nos quedaría ahí un producto gamma i en 2 por gamma j en 1 sobre gamma i en 1 entre gamma j en 2. Entonces, cuando definimos para el equilibrio líquido-líquido el factor de separación de esa forma, recibe también el nombre de selectividad relativa. Y lo que nos vamos a dar cuenta es que si queremos basarnos en, bueno, en lugar de ponerlo como afirmación, les voy a hacer una pregunta. Itzel, ¿quién quieres que conteste la pregunta? Azule. Ok, entonces la pregunta es, si quisiéramos realizar un proceso de separación basándonos en el equilibrio líquido-líquido, ¿las soluciones podrían ser ideales? Ah, creo que hay algo en el chat. Ok, Zule dice no. Ajá. Efectivamente, entonces, si fueran ideales, pues tendríamos aquí que obviamente todas las gamas serían a 1 y entonces el factor de separación sería igual a 1. No habría separación. Entonces la respuesta es correcta. No. Bueno, gracias. Gracias a todos. Gracias además por la paciencia porque pues estuvo ahí medio complicado dirigir esto. Creo que también yo voy aprendiendo en el sentido de no usar ciertos recursos a veces. Bueno, vamos ahora a hacer un repaso rápido de cómo utilizar el diagrama ternario, porque no me quedó muy claro la vez pasada de que todos tengan esa parte así con una habilidad al máximo, ¿no? Entonces, les voy a compartir aquí un diagrama ternario. Vamos a tratar de utilizar también las herramientas que teníamos en Zoom para hacer anotaciones. Bueno, espero que Zoom no se trabe, porque ahorita que empecé a compartir tenía la impresión de que ya se había trabado mi imagen. No fue así, afortunadamente. Entonces, vamos a considerar, obviamente, que tenemos el diagrama ternario, que tenemos tres componentes, el componente A,
ahí del lado izquierdo, el componente B, y en la parte superior el componente C. Entonces, para ese sistema, donde obviamente no les estoy diciendo propiamente especies químicas, sino nada más letras, el punto en el vértice del triángulo significa tener el componente puro, tener 100% de esa sustancia. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos determinar, o bueno, el eje correspondiente a la composición para C, pues va a ser entonces una línea. Voy a dibujarla. Si quisiéramos la composición para C, tendríamos, no sé por qué, no estoy dibujando, ahí va. Entonces, digamos, el eje para leer la composición de C sería una composición porcentual. Tendríamos obviamente que definir si es un % masa o un % mol, pero tendríamos que ir leyendo sobre esa línea que acabo yo de dibujar. Entonces, la línea más alejada en este lado del triángulo no tendríamos C. La composición sería de 0%. Después, esta siguiente línea sería 10%, y entonces podríamos tomar lo que está aquí marcado en el eje del lado de la izquierda como el valor 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, cualquier línea horizontal. Por ejemplo, esta línea horizontal estaría justamente indicando el 60% de C, 70% de C, 90% de C, y justo aquí en el vértice 100% de C. De manera similar, nos ubicaríamos, por ejemplo, para B. Para B, ahí lo que necesitaríamos como eje sería trazar esa línea, y entonces tendríamos sobre este lado del triángulo, tendríamos 0% de B, después en esta línea 10% de B, no sé, por aquí tendríamos 50% de B, y cualquier punto en esta línea sería 90% de B. Entonces, lo más alejado de B, menor concentración de B, lo más cercano al vértice, pues mayor concentración de B. Y de manera similar con A. Entonces, les voy a pedir que, por favor, híjole, no los veo. No veo el chat, pero ahí voy. ¿Dónde quedó el chat? Bueno, por lo menos la lista de participantes. El chat no lo encuentro, no importa. Jesús, te voy a pedir, por favor, que traces una línea que equivale a tener 20% de la especie A. Voy. Sí. ¿Cómo hago para dibujar? Si mueves tu cursor a la parte de arriba, por ahí va a haber una opción que dice algo así como anotar. Annotate. Está como, no sé si es una pluma o un lápiz. Le das clic y va a aparecer una barra con distintas opciones. Texto, dibujar, un borrador. ¿Sí? ¿Ya te apareció esas opciones? Ese menú. Sí, voy. Bueno, después de Jesús va a participar Fernando y después Maribel, para que también estén listos, preparados.
Bueno, de una vez les voy a dar a cada uno los valores para a lo mejor podemos avanzar en paralelo. Ajá. A ver, bueno, Jesús, eso que pusiste ahorita sería el 20% de A. Sí, no, es que no lo entendí bien. Sí, creo que sí. Pues no, fíjate que esa línea está muy cercana a, eso equivaldría de hecho al 80%, bueno, el inicio, porque de hecho, donde te tendrías que ubicar, o sea, el eje de composición, voy a marcar ahorita el eje de composición. El eje de composición es este. Y entonces tienen que ser paralelas al lado opuesto de A. Ajá. Y la paralela, por ejemplo, la paralela sería más bien esta que acabo yo ahorita de dibujar. Pero eso está muy cercano a, bueno, eso es algo relativo. Ajá. Eso equivale al 80%. Porque, digamos, cada una de estas líneas, espero se esté viendo el cursor, cada línea está separada en un 10%. Entonces, si el 100% de A está en el vértice, la siguiente línea sería 90% de A, la que le sigue sería 80% de A. Entonces, deja ahí la línea amarilla, eso no importa. Reubícala, por favor, ¿dónde estaría 20% de A? Voy. Sí. Y ya no me acuerdo a quién le había dicho que seguía, pero yo espero que ustedes sí se acuerden. Queremos después 30% de B. Ok, entonces Jesús ahorita sí ya puso 20% de A. Está bien. Gracias, Jesús. 30% de B. Muy bien. Obviamente tendría que ser ahí una recta, pero está Es que bien. creo que no Todos encontré la función de... entendemos. No hay problema. Todos entendemos que es sobre la recta del triángulo. Gracias. Entonces, eso fue 30% de B y el resto de la mezcla va a ser C. ¿Dónde estaría la última línea para poder ubicar el punto con esa composición? ¿A quién le había tocado dibujar la última línea? ¿Nadie? Creo que había hecho Maribel, ¿no? Perdón, es que se me fue mi internet, no escuché mi nombre y no sé Ok. qué debo de trazar. La línea correspondiente al resto. O sea, hasta ahorita llevamos 20% de A, 30% de B, el resto de C. ¿Qué porcentaje sería para C? Primero dinos. Ay, otra vez. 20% de A, 30% de B y el Ajá. resto de C. Pues sería el 50%. Exacto. 50% de C. Por favor, pon una línea que representa 50% de C. Ay, ¿cómo la dibujo? En la parte superior, si mueves el cursor, va a aparecer una opción que dice anotar o annotate.
y le das clic, es como un lapicito o algo así, y luego ya puedes ir a dibujar o a draw, y ahí va a haber una opción de una línea recta. Ajá. Ya. Creo que la pintó en blanco. Sí, efectivamente, pero bueno, yo sí me di cuenta de dónde la pusiste y la opción es correcta, ¿no? Entonces, obviamente, gracias Maribel, en la opción en la intersección de estas tres líneas que han dibujado, voy a ver si puedo poner un punto grandecillo, que sería ahí. Ajá, lo puse ahí como un lunar. En la intersección de esas tres líneas, tendríamos la mezcla con la composición que les acabo de decir de 20% de A, 30% de B, 50% de C. Bueno, entonces este ejercicio era para aclarar posibles dudas, porque yo la vez pasada me quedé pensando en si todos tenían fresca la información de cómo ubicarse en el diagrama ternario. A veces es fácil como, bueno, no estamos acostumbrados y entonces fácilmente nos equivocamos y ponemos los puntos en otros lados, pero esta sería la manera de leer. Ya dijimos, nos podemos basar en software para construir los diagramas ternarios. Si tenemos los datos, nos podemos basar en software o podemos hacer el programa para que Excel ya nos dé la gráfica correspondiente. Pero aún así, aunque el software lo esté haciendo, nosotros debemos de ser capaces de leer adecuadamente. Y ahorita el obligarlos a trazar el punto, aunque lo hicimos en equipo, pues nos ayuda a repasar esa parte de también cómo leer, ¿no? Si logramos ubicar el punto, vamos a poder también hacer una lectura adecuada. Entonces, ahora yo voy a poner un punto. Vamos a ver cómo sale. Más o menos ahí. Ajá. Entonces, en ese punto, Karina, ¿cuál sería la composición de A? Sería aproximadamente 35-34%. Ok, dejémoslo La en composición de A. 35%. Está bien. La Ok. composición de A. Entonces, ese punto tiene 35% de A. Karina, selecciona alguno de tus compañeros. Voy. Alan Mauricio. Mauricio. ¿Cuál es la composición de B en ese punto? De B en ese punto sería... Oh, caray. ¿Sería, caray? Como de 45%. Como de 45. ¿Estás dudando o ya estás No, es seguro? que, digo, o sea, no está en el eje, bueno, cerrado en un número, pero está entre 40 y 50, por eso digo como un 45%. Ok, pero casi sin dudarlo, ¿no? O sea, está muy cercano a 45%, sí. Ajá, bueno, si mi ojo no me falla. Sí, está cercano a 45%. Yo sé que la ubicación del punto pues, no nos ayuda, pero bueno. Entonces, 45% de B. ¿No? Y tú mismo dinos, entonces, ¿cuánto será de C? Desde C sería 20%. Cercano a... Bueno, como 20%. 19. Como 19. Como 19%. ¿Como Sí. 19 o como 21%? No, como 19, ¿no? Como 19, ¿no? 19. ¿Segurísimo? Sí. Ok, 19%, porque está más cercano, digamos, de las dos opciones que yo te di, 19 o 21, está más cercano al lado opuesto a C, y el lado opuesto a C es el 0, ¿no? Entonces, efectivamente, es menor del 20%. 19% sería adecuado.
Si habíamos dicho hace rato que era 35% y 45%, pues eso nos da 80%, así que con cierta incertidumbre, pues estaría ahí como en el 20%. Bueno, gracias. Entonces, ese fue, digamos, el repaso para leer, para ubicar puntos en este diagrama ternario. Espero que les haya servido. Bueno, ya anoté las dudas. Entonces, regreso acá al chat y les pregunto, de lo que hemos cubierto, ¿hay dudas? No veo manos levantadas, entonces supongo que la respuesta sería un no. Bueno, entonces mi propuesta es, Isidro, ¿había dudas o no? Bueno, voy a suponer que la respuesta es no. Bueno, manera, digamos, de repaso, lo que quiero que veamos es la diapositiva de esta presentación en la que dijimos para el vapor, dependiendo de el valor de la presión, es que vamos a considerar si la solución en el vapor es ideal y además es gas ideal, entonces la fugacidad de I en el vapor sería su presión parcial, la presión parcial que es este producto. Si la presión está entre 5 y 20 atmósferas, entonces tenemos que empezar a considerar ciertas interacciones debido a la no idealidad del gas. Y por eso se considera en la expresión el coeficiente de fugacidad. Y si la presión todavía es mucho mayor, mayor a 20 atmósferas, entonces no solamente necesitamos considerar el coeficiente de fugacidad, sino también el coeficiente de actividad. Bueno, ahorita tenemos, bueno, esta es la primera sesión de la semana. Quiero preguntarles si habría inconveniente para que todos ya manden sus respuestas de tarea para el día de mañana. Que mañana antes de las 4 de la tarde todo mundo ya haya puesto sus respuestas en el aula virtual, porque mi idea es que entonces cuando todo el mundo ya puso sus respuestas, yo les envío el PDF de la solución de los ejercicios y ustedes pueden pues, revisar. En esa revisión puede ser que surjan dudas y entonces la sesión del miércoles todavía sería de dudas. Hoy les enviaría en la tarde además unos ejercicios todavía relacionados con equilibrio de fases y dudas de esos ejercicios también me podrían hacer preguntas el mismo miércoles. Y mi propuesta es que el jueves sea el primer parcial. El primer parcial abarcaría todos los temas de fundamentos de los procesos y la clasificación de los procesos de separación y equilibrio de fases. Eso sería lo que abarcaría el primer parcial. Entonces, esa es la propuesta. Si alguien considera que las fechas no son adecuadas, en este momento, por favor, dígalo. Vaya, levante mano y si considera que no hay suficiente tiempo, bueno, ahorita veríamos otras opciones. Alejandro. Yo tengo una duda más que si hagamos el examen el jueves tenemos, no sé, que estar presenciales en clase para hacer el examen. O sea, tenemos que estar conectados a Zoom o no. ¿Cómo se va a hacer el examen?
Ya. ¿Cómo se va a hacer el examen? Normalmente yo les envío por correo electrónico las instrucciones. A partir de que les envío por correo electrónico las instrucciones, van a tener 24 horas para resolverlo, entrar al aula virtual y ahí subir respuestas. Esa es la manera. Ahora, otro comentario también que tengo que hacerles es de los ejercicios que han hecho para el aula virtual, no todos han puesto atención en las instrucciones. Claramente, cuando ustedes tienen que escribir un valor, se indica, escribe el valor redondeado a unidades, a décimas, a centésimas. Bueno, creo que en ninguna opción ha quedado a centésimas, pero cuando yo veo sus respuestas, me doy cuenta de que o no saben redondear, o no saben qué son décimas, o no leyeron de la instrucción que había que simplemente redondear hasta cierta cifra y capturarlo de esa manera. Entonces, sí es importante que lean bien y que hagan el redondeo como se pide. Esa es una observación. ¿Quedó claro cómo se va a aplicar el examen, Alejandro? Sí, gracias. Entonces, de hecho, todavía no sé si el jueves, o sea, mi propuesta es que el jueves hagan el examen. Híjole. En principio empezaría a la hora de la clase, pero les digo, no tienen que estar conectados, yo no los tengo que observar, ¿no? Karina. Perdón, dijo que teníamos 24 horas para subir las respuestas. Sí, para resolver el examen y subir las respuestas, porque a mí me parece que es un intervalo adecuado para tal fin. ¿Qué vas a decir, Karina? Bueno, no sé si para mis compañeros sea conveniente. Bueno, en otras clases hemos estado haciendo los exámenes en sábado por la tarde. No sé si puede ser una opción. Bueno, otra opción sería que yo les envíe el examen en viernes por la tarde y ustedes tienen todo el sábado hasta sábado por la tarde. O sea, recorrerlo, que las 24 horas lo tengan de tal manera que abarque sábado por la tarde. ¿Preferirían? Sí, profesor. Ok. ¿Habría alguna objeción? Yo opino Ángel. que no, por eso está el horario establecido y pues no, o sea, hacer un examen un sábado no me resulta conveniente, la verdad. A ti no te resulta. A ver, además de Ángel, ¿habría otra persona que tuviera objeción? Levante mano si a alguien le queda de... A ver, entonces sería Ángel, Mauricio y Alejandro. Juan Isidro también. Isidro. Uy, ya son bastantes. Yo tampoco puedo el sábado, sí. Okay. A ver, bajen mano. De jueves a viernes, ¿quiénes no pueden? ¿Sería solo el caso de Karina? Yo sí puedo el jueves. Era una opción, profesor. Okay. Bueno, entonces quedaría de jueves a viernes para que no haya problema. Bueno, eso estuvo bien consultarlo de una vez. Bueno, entonces eso sería el examen y estoy checando porque ya se me olvidó qué más íbamos a repasar hoy. Ah, sí, ya me acordé. Lo de los conceptos. Entonces, había una serie de conceptos que les había pedido que
que empezaran a construir. Y bien, Isidro, ¿cuál es la diferencia entre flujo y flux? Pues yo la primera diferencia que noto es que el flux está dividido sobre el área, bueno, el área transversal, y el flujo no. O sea, ¿están relacionados uno con otro? Sí, bueno. Sí. A ver, si leyeras la ecuación, ¿qué dirías? Tal término es igual a... ¿Cómo? Sí, imagínate la ecuación y lee la ecuación. En voz alta, obviamente. Bueno, pues sería que el flux es igual al flujo sobre área. Ok, bien. Entonces el flux es el flujo entre un área. Eso es en términos generales. Podemos hablar de flujos másicos, también podemos hablar de fluxes o de flujos de energía y también podríamos hablar de fluxes, ¿no? Entonces está bien la definición de Isidro. El flux es igual al flujo sobre el área, ¿no? Ok, ahora, ¿cuál es, Alejandro, tu definición de difusión? ¿Qué es difusión? Yo puse como definición de difusión como la rapidez en la que un producto se mueve en un medio. La rapidez en la que un producto se mueve en un medio. O un soluto en un solvente. ¿Se mueve de manera macroscópica o microscópica? ¿Cómo uno se da cuenta de eso que está ocurriendo? ¿Cómo fue? Yo diría que micro. Ok, micro. A nivel microscópico ocurre ese movimiento. No me agradó mucho el comienzo. Ajá. Difusión dijiste que era igual a una rapidez. Entonces, ¿difusión es una velocidad? Como tal, no tiene unidades de velocidad. ¿Pero qué es? ¿Es un objeto? ¿Es una propiedad de... ¿Es una propiedad? ¿Estás seguro que es una característica? ¿Qué otra palabra podrías utilizar? Yo diría que no es una propiedad. Y la palabra aparece en el nombre de la UEA que estás cursando. ¿Un proceso? Es un proceso. Ajá. Entonces es un proceso, ahora sí, en el que ¿qué? ¿El que un soluto se mueve por un solvente? ¿O un producto se mueve por un medio? Ok. ¿Podría haber difusión de una especie química dentro de sí misma? O sea, una sustancia pura. ¿En una sustancia pura uno podría observar difusión o no? Porque tú la explicación nos la diste con un soluto y un solvente. Sí, bueno, si lo vemos de esa forma, sí se podría. Ok, entonces sí también puede ser para la especie dentro de sí misma, ¿no? Entonces dijimos, era un proceso en el que las moléculas o átomos están en movimiento y tiene que ver más con el movimiento browniano, ¿no? Y entonces hay un desplazamiento de esos átomos o moléculas a nivel microscópico. Ajá, entonces, eso sería difusión. Alejandro, ¿cuál es la fuerza motriz de la difusión?
Las concentraciones. Las concentraciones. ¿Tu respuesta estará completa? ¿Las concentraciones es la fuerza motriz? La diferencia de concentraciones. ¿Estás dudando? No. No. Ángel, ¿qué opinas de lo que acabamos de discutir? Sí, que sí es debido a la diferencia de concentraciones, porque el flux está en concentraciones sobre distancia, o sea, porque considera las distancias y considera las concentraciones. Yo diría que está incompleta lo que acaba de decir. Y respecto a lo que es difusión, Ángel, ¿estás de acuerdo o le faltaría algo? Sí, con difusión estoy de acuerdo. Ok, Isidro puso transporte, pero ya no supe a qué es esa respuesta. Isidro, ¿podrías comentar? Es que investigando un poco, pues encontré que era el transporte de la sustancia. Entonces, pues complementando con lo de los cursos que nos vimos, pues necesita una fuerza impulsora, que sería el gradiente de las concentraciones. Exacto, ¿no? Ahí la palabra clave es mencionar al gradiente, no solamente a las concentraciones o decir las concentraciones por unidad de distancia, no. Es la fuerza motriz o la fuerza impulsora de la difusión es el gradiente de concentración. Ok, gracias Isidro. Nes, ¿qué es difusividad? Difusividad. Pues es un proceso. ¿Difusividad es un proceso? No. No. Entonces, ¿qué palabra sería adecuada para comenzar esa definición? Es un intercambio. Intercambio me suena también a un proceso. Sí. Vamos a pensar. A ver, sáltate la palabra y dinos qué es difusividad según tú. Según yo, difusividad, pues es como, a ver, no sé cómo decirlo. Es como cuando algo está pasando de un cuerpo a otro. No sé cómo explicarlo. Pues sí, que queda ahí medio ambiguo, ¿no? ¿Qué le pasa a un cuerpo al otro? ¿Quién sabe, no? Pero ok. Yo esperaría que ya los conceptos los tuvieran más frescos y bien aprendidos, porque es algo que lo vemos desde introducción a la ingeniería química. Ajá. Pero bueno, si no, por lo menos espero que aprovechen estas oportunidades para ya que se hagan de esos conocimientos. Lo importante de los conocimientos aquí va a ser que ustedes ya los tengan aprendidos, que los entiendan y que entonces los puedan explicar en cualquier momento. No es cuestión ni de memorizar, ni de que quede en el cuaderno o en un archivo, porque pues entonces no nos sirven, ¿no? Entonces, vamos a ver si Rosario nos ayuda con la definición de difusividad. Es una resistencia y nada más. La parte ahí de resistencias es más bien cuando nosotros cuantificamos los procesos de transferencia de masa y entonces logramos identificar como qué peso tiene cada una de las
de los mecanismos presentes en el proceso global, ¿no? ¿Cuál sería la resistencia a la transferencia de masa por difusión si es que están combinadas difusión y convección? Entonces, los procesos son difusión, convección. Luis Enrique, ¿cuál sería tu definición de difusividad? Sería una propiedad. Muy bien, buen comienzo. Una propiedad que ¿qué? Pues bueno, que cada material tiene, ¿no? Que es para transferir el calor. O bueno, una energía. Ay, nada más que aquí todos los conceptos que les dejé investigar no era para transferencia de calor, sino para masa. Bueno, es que como le digo, sería para transferir una energía. ¿No? No energía, porque estamos hablando de transporte de masa. Rosario todavía nos puso más información en el chat, ¿no? Es la constante de proporcionalidad entre la velocidad de transferencia, supongo que de masa, y diferencia de concentraciones. No me agrada aquí que utilicen el término de diferencia de concentraciones porque si ustedes ven la definición de la ecuación que cuantifica la convección, ahí va a aparecer la diferencia de concentraciones y cuando hablamos de difusión, lo que aparece no es la diferencia de concentraciones, es el gradiente de concentraciones. Entonces, estamos hablando de manera implícita de ley de Fick, ¿no? Entonces, difusividad va a ser una propiedad que nos indica justamente la facilidad de que una sustancia se difunda en otra o que se transporte en otra por el mecanismo de difusión. Eso es la difusividad o el coeficiente de difusión. Bueno, por favor a todos les insisto que revisen adecuadamente los conceptos entonces de difusión, difusividad, convección, el coeficiente de transferencia de masa, ley de Fick, qué es un gradiente y cómo se estiman las propiedades del coeficiente de transferencia de masa y la difusividad. Pero en serio, que lo entiendan y que ya lo hagan suyo. ¿Sí, ingenieros? Como ingenieros químicos, que ya tengan esos conocimientos sólidos. Entonces, es que estén ahí, por favor, de que hagan un buen repaso, lo entiendan y obviamente si hay dudas, las escriben, las expresan. Sí se vale equivocarse, sí se vale tener dudas, pero lo que pretendemos con este repaso justamente es resolverlas para que ya no haya errores. Bueno, por el tiempo vamos a dejar aquí la sesión de hoy. No sé si alguien quiera comentar algo más. Levante mano. No sé si me podría regalar unos 10 minutos, doctor, para hablar con usted respecto a algo académico. Sí. Bueno, si